Hoy vamos a hablar de un tema crucial y muy controversial, la verdadera situación política en Venezuela. Si quieres entender lo que realmente está pasando en este país, estás en el lugar correcto. Vamos a desglosar las recientes elecciones, las acusaciones de fraude y cómo esto está afectando al país en estos momentos. Prepárate para un análisis profundo y honesto, y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna actualización importante. Comencemos. Elecciones y acusaciones de fraude. Vamos directo al grano. Las elecciones más recientes en Venezuela han sido extremadamente polémicas. Nicolás Maduro y su gobierno aseguran que las elecciones fueron limpias y transparentes. Sin embargo, la oposición y muchos observadores internacionales no están de acuerdo. La oposición ha denunciado irregularidades masivas, desde votos fantasmas hasta manipulaciones de resultados. Las acusaciones son serias y ponen en duda la legitimidad de los resultados. Líderes de la oposición como Juan Guaidó han llamado a la comunidad internacional a desconocer los resultados y a presionar por nuevas elecciones. Numerosos testimonios y pruebas sugieren que se contabilizaron votos de personas fallecidas o inexistentes. Estas acusaciones se sustentan en registros de votación inflados e inconsistencias en los patrones electorales. Observadores independientes y organizaciones internacionales han señalado la existencia de alteraciones en el conteo de votos. Han surgido informes de manipulación de máquinas de votación y cambios de última hora en los resultados oficiales. Además de las irregularidades en el proceso de votación, también se han denunciado casos de intimidación y coacción hacia los votantes. Muchas personas reportan haber sido presionadas para votar a favor del gobierno, bajo amenaza de perder beneficios sociales o enfrentar represalias. El gobierno de Maduro ha rechazado todas las acusaciones, afirmando que son infundadas y que forman parte de una campaña de desestabilización. Han presentado cifras y testimonios que, según ellos, demuestran la transparencia del proceso electoral. Las autoridades electorales han defendido los resultados presentando cifras y estadísticas que, según ellos, prueban la integridad del proceso. Han invitado a observadores internacionales afines para validar sus afirmaciones. Maduro y sus aliados han insistido en que las acusaciones de fraude son parte de una estrategia internacional para desestabilizar su gobierno. Argumentan que potencias extranjeras, como Estados Unidos, están interviniendo en los asuntos internos de Venezuela para promover un cambio de régimen. Situación actual en Venezuela. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en Venezuela? La situación es tensa y volátil. Las calles de Caracas y otras ciudades importantes han sido escenario de protestas y manifestaciones. La gente está indignada y exige respuestas. Las fuerzas de seguridad han respondido con represión, lo que ha llevado a enfrentamientos violentos y a un clima de alta tensión. Miles de personas han salido a las calles para protestar contra el gobierno y las irregularidades electorales. Las manifestaciones han sido pacíficas en su mayoría, pero ha habido incidentes de violencia tanto por parte de los manifestantes como la de las fuerzas de seguridad. La respuesta del gobierno ha sido dura. La policía y las fuerzas de seguridad han utilizado gases lacrimógenos, balas de goma y, en algunos casos, munición real para dispersar a los manifestantes. Esto ha resultado en numerosos heridos y detenidos. Las protestas han paralizado ciudades enteras, afectando el comercio, el transporte y la vida diaria de los venezolanos. La incertidumbre y el miedo están a la orden del día, con muchas personas temiendo salir de sus casas. La incertidumbre política está afectando gravemente a la población. La economía sigue en crisis, con hiperinflación y escasez de productos básicos. La vida diaria de los venezolanos es una lucha constante y la inestabilidad política solo agrava la situación. La falta de productos básicos sigue siendo un problema grave. Las largas filas para conseguir alimentos y medicinas son una realidad diaria para muchos venezolanos. La situación se agrava con la inflación, que ha reducido drásticamente el poder adquisitivo de la población. Ante la crisis, millones de venezolanos han decidido abandonar el país en busca de mejores oportunidades. Esta migración masiva ha tenido un gran impacto en los países vecinos y ha generado una diáspora venezolana significativa. La economía venezolana sufre una hiperinflación descontrolada. Los precios de los bienes y servicios aumentan diariamente, haciendo que el salario mínimo sea prácticamente inútil. Esto ha llegado a una crisis humanitaria, con muchos venezolanos viviendo en condiciones de extrema pobreza. La situación actual ha profundizado las divisiones sociales y políticas en Venezuela. Las diferencias entre quienes apoyan al gobierno de Maduro y quienes respaldan la oposición son cada vez más marcadas. La situación actual ha profundizado las divisiones sociales y políticas en Venezuela. Las diferencias entre quienes apoyan al gobierno de Maduro y quienes respaldan a la oposición son cada vez más marcadas, creando un ambiente de confrontación y desconfianza.
La polarización ha llevado a que familias y comunidades estén divididas. Los debates sobre la legitimidad del gobierno y las soluciones a la crisis son intensos y a menudo conflictivos. La confianza en las instituciones públicas ha disminuido considerablemente. Muchos venezolanos no creen en la imparcialidad del sistema judicial ni en la transparencia de los procesos electorales. Escenario internacional. La situación en Venezuela no solo afecta a su población, sino que también tiene repercusiones a nivel internacional. Estados Unidos y otros países han impuesto sanciones severas al gobierno venezolano. Estas sanciones han tenido un impacto significativo en la economía del país, limitando su capacidad de comercio y acceso a recursos internacionales. Estados Unidos ha liderado la imposición de sanciones contra funcionarios del gobierno de Maduro y empresas estatales. Estas sanciones buscan presionar al gobierno para que realice reformas democráticas y permita elecciones libres y justas. Por otro lado, países como Rusia y China han mostrado su apoyo al gobierno de Maduro, proporcionando ayuda financiera y estratégica. Este apoyo ha permitido al gobierno mantenerse a flote a pesar de las sanciones internacionales. La crisis de Venezuela ha tenido un impacto significativo en la región. Los países vecinos, especialmente Colombia y Brasil, han recibido a millones de inmigrantes venezolanos, lo que ha generado tensiones y desafíos humanitarios. La afluencia de inmigrantes venezolanos ha puesto una presión considerable en los sistemas de salud, educación y empleo de los países receptores. A pesar de los esfuerzos por brindar ayuda, la magnitud de la crisis sigue siendo un desafío considerable. La situación en Venezuela también ha generado tensiones políticas en la región. Algunos gobiernos apoyan al régimen de Maduro, mientras que otros lo desconocen. Esta división ha complicado las relaciones diplomáticas en América Latina. Y ahí lo tienen, amigos, la situación política de Venezuela es extremadamente compleja y está en un punto crítico. Las elecciones recientes y las acusaciones de fraude han generado un ambiente de alta tensión y protesta en todo el país. La población está sufriendo las consecuencias de la crisis económica y política, y la comunidad internacional está dividida en su respuesta. Las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países han complicado aún más la situación, mientras que el apoyo de aliados como Rusia y China mantienen al régimen de Maduro en el poder. La crisis humanitaria continúa agravándose, con millones de venezolanos enfrentando escasez de alimentos y medicinas, además de la hiperinflación que hace casi imposible la vida diaria. La polarización interna ha llevado a una sociedad profunda dividida, donde las diferencias políticas y sociales se han convertido en abismos difíciles de superar. Las protestas en las calles, la represión del gobierno y la desesperación de la gente pintan un panorama sombrío para el futuro inmediato. Queremos saber tu opinión. Déjanos tus comentarios abajo. ¿Cómo crees que evolucionará la situación en Venezuela? ¿Qué soluciones propones? No olvides suscribirte y activar la campanita para mantenerte informado con las últimas actualizaciones sobre Venezuela y otros temas cruciales. Comparte este video para que más personas conozcan la verdadera situación. Nos vemos en el próximo video y gracias por acompañarnos en este análisis detallado de la crisis en Venezuela.